equipo para servirle a Dios. Amén. Buenos días. Hoy es día de gozo, de alegría. Amén. Pero antes de la alegría tenemos que reflexionar un poco. Y vamos a ser un poco sinceros. ¿Cuántos hemos dicho o creído que esto no tiene arreglo? Que mi vida no tiene arreglo, que mi país no tiene arreglo. 3 personas. Casi todo, ¿verdad? Amén. Pero saben, hay esperanza. Hay esperanza de restauración. Amén. Y de eso vamos a hablar. Señor Padre, te damos las gracias, Señor, por tu presencia, por estar aquí esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Queremos elevarnos a tu presencia. Queremos decirte que tú eres el Señor, que tú eres el poderoso, que tú eres el gigante, que tú eres nuestro proveedor, Señor. Queremos someternos, Padre, a tu autoridad. Queremos sujetarnos a ti, a tu voluntad. Tú sabes lo que quieres para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú el que tome ese timón de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que te reveles a nosotros, porque tú nos amas, Señor. Y en esto consiste el amor. No que nosotros te amamos a ti, sino que tú nos amaste a nosotros primero, Señor. Nos agarramos de esa palabra, la creemos, que confiamos y creemos en que tú eres nuestro Dios, en que nosotros somos tu pueblo, Señor, tu pueblo amado, que tú proteges, que tú no desamparas, Señor, que aunque algunas veces nos permites ciertas pruebas, son para crecer en fe, son para que maduremos, Señor, son para que comprendamos. Y queremos, Señor, confiar en ti esta mañana, confiar que no importa, Padre Celestial, lo que hayamos pasado, no importa la destrucción que veamos, Señor, las ruinas en nuestro alrededor. Creemos que hay restauración, Señor, porque tú lo has demostrado a lo largo de tu palabra, Padre Celestial. Y nosotros como pueblo de Dios vamos a ver esa restauración en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestras iglesias, en nuestro país, Señor. Y lo creemos y lo confiamos porque esa es tu palabra. Y si tú lo has dicho, Señor, aunque nuestros ojos no vean, creemos y esperamos en la promesa de que tú harás. Amén. Bueno, hermanos, como estábamos diciendo, es importante creer en esta palabra de restauración. Y hemos hablado de restauración, pero no lo hemos definido. ¿Qué significa cuando vamos a restaurar algo o cuando se va a restaurar algo? Cuando algo se restaura es porque originalmente estaba bien, funcionaba, estaba en una posición digna, útil. De repente se echó a perder por alguna razón. Y cuando lo restauramos, ese daño se revierte, se arregla de alguna forma y vuelve a ser lo que solía ser antes. Amén. Y esa es la historia que vamos a ver hoy a través de 2 historias bíblicas. En un inicio el pueblo de Israel, bien en cierto, no era nada. Jerusalén era una ciudad prácticamente insignificante. Estamos hablando en los inicios, no tenía poder económico, no tenía poder político, no tenía poder social, era un pueblo cualquiera. De la noche a la mañana, ellos crecieron sobrenaturalmente. Y Jerusalén, específicamente todos los reinos que tenían a Jerusalén, se convirtieron en las principales potencias de la región, si lo ponemos en términos modernos. Se dignificaron y crecieron económicamente y tenían una calidad de vida enorme. Tenían reyes buenos en un inicio, todo estaba bien. De repente, de la nada, todo se desploma y ese país cae en una ruina moral, económica y social. Y esa historia del pueblo de Israel, aunque yo leí Israel, me vino a mi corazón República Bolivariana de Venezuela. Así fuimos nosotros. Vivimos la misma historia. Nuestro país hace 100 o 200 años, ¿qué era? Era nada. O sea, estábamos reducidos, hay que reconocerlo, un país de campesinos con conucos de café y muchas enfermedades. Eso era Venezuela, y esclavos. De la noche a la mañana, por bendición sobrenatural, conseguimos el petróleo y nuestro país se propulsó como tremenda potencia. Para los que no lo sepan, en los años 50 el bolívar de Venezuela valía más que el dólar de Estados Unidos. Y estábamos destinados y proyectados a ser el primer país a alcanzar el desarrollo en América. Pero ¿qué nos pasó? Y eso es lo que tenemos que ver, ¿qué nos pasó? No es la política, porque si no hubieran venido ciertos políticos, igualitos estaríamos en ruina. Porque lo que trae la ruina es el pecado del pueblo, y lo vamos a ver bíblicamente. El pecado del pueblo es el que nos ha hecho colapsar. Por eso este país tiene 40 años, desde los años 80, decayendo económicamente y no llegamos a un fondo. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo es el fondo? Un secreto. Y los que estudian política saben, los que estudian economía saben. Los países no tienen fondo. O sea, uno puede terminar cayendo y cayendo en condiciones miserables
infinita. Ahí están los estados fallidos, tenemos la historia de Somalia, tenemos la historia de Libia, tenemos la historia de Irak, podemos seguir decayendo. ¿Cuándo cambia la situación? Porque claro, estamos todos deprimidos, pero uno dice, ¿cuándo va a cambiar esta situación? Hay esperanza, y hay países que han cambiado, y hay naciones que han cambiado, y hay vidas que han cambiado a través del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver esta historia desde el pueblo de Israel, que aunque pasó hace miles de años, es muy parecida a la de nuestro país y quizás también a la de nuestra vida, porque esta restauración es a nivel personal, es a nivel familiar, y es a nivel de ciudad local, y es a nivel nacional y hasta internacional, porque hay regiones completas que se están transformando a través del Señor Jesús. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es que es el pecado el causante de todo esto. Y uno dice, bueno, pero es que siempre ha habido pecado, ¿y por qué no le pasa a otros países? Sí, pero comparemos la magnitud, las promesas que Dios ha tenido para nosotros como país y que no hemos tomado como iglesia. Porque ¿quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia no es un edificio, no es un templo, no es un pastor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, todos somos la iglesia de Dios, y ese trabajo lo tenemos que hacer. Dios nos mandó a hacer iglesia, a hacer obra social, a continuar el ministerio de Cristo en la tierra. Eso es lo que hace la iglesia. Cristo vino a predicar y llevar la palabra, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cristo sanaba enfermos, ayudaba a los necesitados, tenemos que hacer lo mismo. Cristo vino a restaurar ruinas antiguas, a sanar vidas, a llevar esperanza a la gente, tenemos que hacer lo mismo todos. No es una cuestión del pastor nada más y los líderes, y bueno, que resuelvan ellos y yo no hago nada. Todos tenemos que participar. Y así sea sirviendo un vaso de agua, eso es servicio a Dios, como estaba hablando la hermana Mirta la semana pasada. Entonces lo único que puede cambiar la situación no es un régimen político que vaya a cambiar, no es un régimen económico que vaya a cambiar, porque hay países capitalistas en ruina también por el pecado. No es la política, y eso hay que entender. Es un nivel espiritual. Vamos a ubicarnos ahora sí en Oseas 11, cuando Dios se compadece de su pueblo obstinado. Esta palabra es fuerte. Fíjate que el pueblo es obstinado. ¿Qué quiere decir obstinado? Terco. O sea, que está viendo que eso es así, que el cielo es azul y todavía insiste que es rojo. O sea, que ve el camino y no reacciona, no razona. Entonces el libro de Oseas 11 nos habla de la historia del pueblo de Israel. Israel, cuando hablamos de Israel, se refiere al pueblo de Dios. Hoy en día, ¿quién es pueblo de Dios? Nosotros. O sea, cada vez que escuchemos Israel en la Biblia, como siempre digo, coloque ahí nombre y apellido, porque ese mensaje es para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Amén. En Oseas capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a ver qué significa eso. Lo primero que vemos es Israel. ¿Quién es Israel? Acabamos de decir nosotros. Entonces, cuando usted era muchacho, yo lo amé. Y como dije en mi oración, no, Dios, el amor no es que yo amé a Dios, Dios me amó primero. Y ese es el punto de inicio, Dios te ama. Primero Dios nos amó. No vio primero quién era Israel, cómo era. Yo lo amé. Y así desde un inicio el Señor nos amó a nosotros. Y dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Sabemos, bueno, en la historia bíblica, el pueblo de Israel estaba conquistado, digamos, vivía en territorio de Egipto y era esclavizado por los egipcios. Y Dios los sacó de allí de forma sobrenatural. Egipto representa las cadenas, la represión, la esclavitud. Entonces el Señor nos salió de eso. Y tú dices, bueno, pero cuando yo fui esclavo, yo nunca fui esclavo. Sí, fuimos esclavos del pecado, fuimos esclavos de la terquedad, fuimos esclavos del miedo, del susto, de las maldiciones. Y el Señor nos sacó de eso. O sea, el Señor nos amó y nos sacó del lodo pantanoso que era el mundo, y por eso estamos aquí. Gracias a Dios estamos aquí, no estamos perdidos en el mundo. Y no es que somos más ni menos que nadie, sino que el Señor nos amó, nos dignificó, porque nos amó primero. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Qué fuerte, ¿no? Y en un inicio yo reconozco, yo pertenezco a este grupo. Mientras más Dios me hablaba y me amaba, más yo me alejaba. Porque es la terquedad de uno. Pero ¿saben qué? El amor de Dios, por más que uno huye, me terminó de alcanzar. Porque así fue tanto el amor, sin merecerlo, porque no lo merecía. Pero el Señor me amó tanto que su amor me alcanzó.
A los Baales sacrificaban. Los Baales son dioses paganos, representa todo lo que uno ve, el deseo físico que uno quiere estar allí. Y eso es lo que nosotros perseguimos, porque todos los pecados son iguales. Todo es vanagloria, todo es querer ser yo mi propio Dios, todo es terquedad, todo es fama, fortuna. Lo único que cambia es el envoltorio, que en eso sí hay bastante originalidad en el enemigo. Las tentaciones son personalizadas, todos los tamaños, todos los colores, como tú quieras, pero siguen siendo lo mismo. El mundo no ofrece nada nuevo, siempre es lo mismo. Entonces, precisamente, esto es lo que dice aquí, que el pueblo de Dios, aunque Dios los amaba, ellos no lo amaban a Él y se iban en pos de las cosas inútiles, basura, lo que se pierde. Entonces, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín también, bueno, es una tribu de Israel. O sea que con todo y eso, dice la palabra de Dios. O sea, no le importaba a Dios que no estuviéramos allí. No le importó que lo ignoráramos, que lo maltratáramos, que nos burláramos cuando alguien nos predicó, que le hubiéramos dado la espalda, porque Él nos amaba y dijo, con todo y eso, yo te enseñé a andar. ¿Y quién enseña a andar a un niño? No es el padre o la madre o un representante. Entonces Dios es nuestro Padre, nos enseña a andar desde chiquitico, desde que nacimos Él estaba allí. Dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios? Dios estaba allí, pero nosotros no respondimos, no vimos. Y nosotros estamos así de espaldas, Dios puede estar atrás y Dios siempre está ahí hasta el último día de nuestra vida, esperando a ver si la persona reacciona y abre su brazo y viene a Él. Dios siempre ha estado ahí, Dios no se va, Dios no se pierde. Entonces, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Dios estuvo ahí en todo momento y nunca lo supimos, nunca lo conocimos. Entonces, fíjense, esto se está hablando del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel soy yo, somos nosotros. Entonces Él estaba allí siempre y no lo supimos entender, no lo pudimos ver. En el versículo 7 dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Fíjate que dice adherido, está pegado, como un chicle, a la rebelión contra mí. Les fascina, no quiere soltar eso. Está pegado así, no, y que voy a ser rebelde a Dios, y no voy a llegar a los caminos de Dios, y yo no le voy a hacer caso a Dios. Estamos en rebeldía, y yo pertenecía a ese grupo, y lo reconozco. Entonces, porque la verdad, la iglesia no somos un museo de santos, de exhibicionistas, que somos lo máximo, no hay pecado. No, todo el mundo falla, todo el mundo es humano. Pero es Dios el que nos da esa dignificación, esa capacidad de arrepentirnos, de cambiar de rumbo. Y estamos aquí precisamente para sanarnos, porque hemos reconocido que hay mal en nosotros y queremos cambiar. No quiero seguir como estaba antes. Entonces, con todo y eso, el pueblo estaba adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Eso para mí fue tremenda cachetada, porque es verdad. O sea, no, que Dios es Dios, pero no lo enaltecemos con nuestras acciones. No, que Dios es maravilloso, yo puedo decir con la boca lo que sea, pero si yo no lo demuestro con acciones que estoy haciendo. Entonces todo el mundo dice, no, Dios es altísimo, Dios es Dios, pero nadie lo enaltece con sus actos y acciones. Y dice nadie absolutamente, o sea, el absolutamente me chocó, o sea, que ninguno, y aún así nos ama. Y de hecho la Biblia en otro versículo dice que todos se hicieron inútiles a los planes de Dios, y es verdad, porque al pecar ya qué utilidad éramos de Dios. Pero menos mal que el Señor mandó al Señor Jesucristo y tenemos la oportunidad de volver a iniciar. Y ahora sí soy útil en nombre de Jesucristo. A través de Jesucristo tengo utilidad. Amén. Y luego Dios dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboim? Estos eran pueblos paganos que por su rebelión fueron castigados, porque Dios no castiga, Dios no se venga. O sea, Dios pone las reglas del juego claras desde un inicio. Están aquí. O sea, Dios dice el camino A, tú sigues esto, pasa esto. El camino B, tú sigues esto, hay maldición. Dios no engaña, no es sorpresa que haya, a ver qué vas a hacer. Todas las reglas están puestas. Y las consecuencias de lo que uno elige son lo que viene. Israel decidió el camino de la maldición. Y Dios dice, ¿qué voy a hacer contigo? Como un niño de 3 años que se merece su cachetada, pero tú dices, ¿qué voy a hacer contigo? O sea, ¿se merece la cachetada o no? Pero aún así uno lo ama tanto que tratas de corregirlo de la mejor manera para ahorrarle la cachetada. Entonces eso es lo que Dios está diciéndole aquí al pueblo de Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión.
no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Si uno se pone a contar todos los pecados enormes que hay en nuestro país, de verdad, para que estuviéramos peor, sinceramente. Si uno voltea a cualquier esquina y la corrupción, el robo, el engaño es tan descarado y tan fuerte que uno dice, con la misericordia de Dios estamos aquí. Porque eso es para que vengan 10 terremotos, 15 tsunamis, se nos venga la vida encima. Si no, no nos podemos contar de verdad todas las cosas que le hemos hecho a Dios como pueblo. Porque tú dices, bueno, pero yo no hago eso. Igual, somos pueblo venezolano y tenemos el deber de ante Dios orar por nuestro pueblo. Y es tan culpable el que hace como el que omite. Porque si yo veo que alguien está mal y yo no instruyo, yo no hago nada, entonces también estoy contribuyendo a eso. Y todos somos culpables de esa situación. Entonces, precisamente eso es lo que le ocurría a Israel. Israel estaba en el top económico, social, político, era el mejor país de la región, y a causa del pecado y de la rebelión se cayó como en una montaña, colapsado. Y llegaron a niveles, bueno, miserables, gigantes, a causa del pecado. Amén. Y aún así Dios está con nosotros y Dios nos ama, y Dios le dice a Venezuela, estoy deteniendo el furor de mi ira. No lo digo yo nada más, lo ha dicho muchos profetas, mucha gente a través de sueños dice que el juicio de Dios debió venir hace muchos años a Venezuela, y Dios está aguantando porque la consecuencia del pecado es tal que llegó al cielo. Y aún así, como les digo, podemos seguir cayendo infinitamente hasta que el pueblo no se arrepienta y elija. Y es mi decisión también, porque yo he contribuido con esos pecados, bien sea por omisión o bien sea haciendo. Pero hay esperanza. Amén. No todo está perdido, porque Israel había caído, pero no cayó para siempre. En muchos países tropezamos, sufrimos un poco de tiempo en nuestras vidas, pero hemos echado para adelante. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy, la restauración. Amén. Vamos ahí mismo en estas páginas de Oseas, vámonos al capítulo 14, donde dice, súplica a Israel. ¿Quién es Israel? Nosotros, para que vuelva a Dios. Entonces una súplica, ok, pueblo terco, pueblo necio, fuiste necio, está bien, pero vuelve a los caminos de Dios, por favor, porque mira hacia dónde estamos llegando. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Fíjate que le dice vuelve, quiere decir que ya no está, que se fue, se apartó de la presencia. O sea, nadie puede volver si ya está aquí. Entonces, al nosotros apartarnos de Dios, el Señor nos dice hoy, vuelve a los caminos. Desde un inicio te conocí, te vi en el vientre de tu madre, estabas conmigo, vuelve, regresa. Dios nos está llamando hoy. Vuelve a Jehová, porque por tu pecado has caído. Quiere decir que estaban en lo alto y cayeron a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces, no es un sistema político. O sea, si Maduro no está, igualito estaríamos como estamos, así mismo. Entonces, es por tu pecado. Fíjate que dice tu pecado. Nosotros tenemos un complejo en nuestro país, es cultural, no asumir responsabilidades. Todo es culpa de los demás. Y eso también está en la humanidad. Fíjense en Génesis 3, déjenme marcar la página. Y apenas se cometió el primer pecado, Génesis 3, versículo 11, que es cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron el fruto. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Dios le dijo a Adán, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Dios le preguntó, tú Adán, ¿comiste del árbol que yo te dije? ¿Y qué respondió él? El hombre respondió, no, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. O sea, es culpa tuya porque tú me diste la mujer, ¿no? Y esa mujer me dio del árbol. Y Dios no le preguntó eso, Él le preguntó, ¿comiste tú o no? No, fue la mujer que tú me diste, eso es culpa tuya, le está diciendo a Dios. Y dijo a la mujer, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, ahorita es culpa de la culebra. O sea, en lugar de decir, está bien, la culebra me engañó, pero yo decidí, o Adán dijo, la mujer me ofreció, pero yo decidí, no. El hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la culebra y nadie tiene la culpa al final. Entonces, y eso lo vemos en nuestra cultura. Cuando un niño dice, no, el profesor me raspó. ¿Te raspó el profesor? Porque no estudiaste y raspaste tú. No, que me rasparon. No, que me botaron del trabajo. ¿Te botaron o eres tú? Por su irresponsabilidad no te quieren allí. Entonces tenemos que aprender a asumir responsabilidades.
Lo que estamos viviendo hoy en día no es culpa de Maduro, no es culpa de guerra económica, no es culpa de Dios que nos está castigando, culpa dice aquí clarito, por tu pecado. Y así mismo es. Entonces, fíjense, todos los problemas de Venezuela, todos, son culpa de los venezolanos, todos. No, aquí no hay guerra, ni ha habido hambruna, ni ha habido rebelión, ni huracanes, ni tornados, ni nada. Que podamos decir, bueno, es culpa de una situación externa. Todo es culpa de los venezolanos. Pónganse a enumerar los problemas y sáquenlo ustedes mismos. Desabastecimiento, inflación, inseguridad, todos los venezolanos que hacen daño a venezolanos a causa del pecado. Entonces, cuando arranquemos ese pecado de nosotros, ¿y quién tiene que hacer eso? Dios, a través de los instrumentos que somos nosotros. Tenemos ese deber, esa responsabilidad. Eso es lo que va a hacer cambiar la situación. Y esa es la súplica a Israel para que vuelvan a Dios. O sea, nada hacemos pensando que vamos a hacer, cómo vamos a resolver, que nos vamos a morir. No, hay que volver a Dios y automáticamente los caminos se arreglan. Ejemplos de eso, muchas ciudades en Colombia tomadas por el narcotráfico, que la iglesia actuó, ahora han cambiado por completo. Entonces ahorita Venezuela parece Colombia y Colombia parece Venezuela. Cambiamos de rol. Entonces precisamente porque es la iglesia la que hace esa obra. Y la iglesia somos nosotros. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Notemos que, como decía anteriormente, si el pueblo se vuelve a Dios, Dios va a volver ese arrepentimiento y vamos a volver a estar bajo su amparo, bajo su protección. Entonces todo es volver a ser lo que éramos alguna vez. Y si nunca conocí a Dios, pues desde el vientre de mi madre Dios estuvo allí y lo conocí. Así sea durante el vientre de mi madre. Y Dios nos quiere que volvamos, que regresemos como pueblo. Amén. Dice que las palabras de súplica, la palabra de súplica es un ruego, son ruegos intensos, por favor, Dios perdónanos. O sea que nos tiene que doler de verdad el haberle fallado a Dios. O sea, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Entonces luego dice: quita toda iniquidad. Quiere decir que hay iniquidad, o sea que está allí. Y lo primero es reconocer, a causa de mi pecado, pues hay iniquidad en mi vida, lamentablemente, y en la vida de todos nosotros, porque todos hemos pecado. Es normal, aquí nadie puede acusar a nadie de lo otro, nadie puede lanzarle una piedra a otro porque todos somos pecadores. Entonces, pero tenemos la oportunidad de ir a Dios: borra esa iniquidad de mí, que restaurame, quiero volver a hacer lo que era antes. Y dice: te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Una ofrenda es un fruto, o sea, es una ofrenda de agradecimiento, es una ofrenda de amor. O sea que Israel no iba a hacer nada dando sacrificios animales, haciendo rituales religiosos. Sí, perdónanos, y volvemos a hacer lo mismo. Perdón, Señor, y hago lo mismo otra vez. Ore por mí porque pequé y lo vuelvo a hacer. Ay, ora por mí porque volví a pecar. Y ora por mí porque volví a pecar. Eso no es arrepentimiento. Entonces que eso funciona así. Entonces peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y pido perdón. Eso no es arrepentimiento nunca. O sea, la sangre de Cristo no es una lavadora que tú vas ahí cada vez que pecas a lavar. Entonces tenemos que de verdad purificar nuestra vida con nuestras acciones y con un arrepentimiento verdadero. Entonces Dios le dijo: a mí no me interesa todos esos animales que ustedes van a sacrificar, ni todo ese dinero que me van a dar. ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Al creador del universo que tiene todo. ¿Qué le puedo dar a Dios? Dinero, Él tiene dinero. ¿Quién creó el oro, la plata, el platino, la riqueza? No es Él. Que mi vida Él me la dio. Mi decisión Él me la dio, todo es de Él. ¿Qué le puedo dar a Dios? No tengo nada. El aire es de Él, las frutas de Él. Lo único que le podemos ofrecer es una palabra de arrepentimiento y de agradecimiento. Decir: yo pequé, reconozco que soy pecador. El primer paso al cielo es reconocer que yo merezco el infierno. De verdad que es así. Entonces, cuando nosotros tomamos responsabilidad de lo que hemos hecho, porque el hecho de que no robemos banco, matemos ni violemos, no quiere decir que no seamos pecadores. Entonces, una vez que uno toma responsabilidad y digo: Señor, cambia mi camino, y Él puede iniciar esa restauración. Por eso le dice: te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso es lo único que podemos darle: arrepentimiento. Y la Biblia dice que el que confiesa sus pecados prosperará y alcanzará misericordia. Pero el que los esconde nunca va a alcanzar misericordia. Simplemente porque ¿cómo se mueven las tinieblas? ¿Por qué son tinieblas? Porque son oscuras.
Entonces el diablo se mueve en lo oculto, Dios se mueve en la luz. Y confesarnos, ir a un confesionario encerrado con alguien, yo soy una porquería humana, simplemente decirle a Dios, yo he pecado, y eso es entre Dios y uno, y confesar, decirlo, yo lo hice esto y me arrepiento, quiero cambiar. Y esa es la súplica que el profeta le hace a Israel: arrepiéntanse, miren como pueblo lo que hemos hecho. Y Dios ha estado ahí, Dios nos bendijo con todo. Tuvimos petróleo con precio que nunca hubo y mira cómo estamos. O sea, no es el petróleo lo que nos bendijo, era Dios el que nos había bendecido como país, hasta que nuestro orgullo nos llevó por un barranco. Y nos seguimos cayendo en el barranco y vamos a seguir cayendo en el barranco hasta que no, como pueblo, no tomemos esto. Dios, hay esperanza que aunque el alrededor esté destruido, si yo estoy con Dios, yo soy del pueblo de Dios, y así caerán mil a mi derecha, mil a mi izquierda, a mí eso no va a llegar. Y hay testimonio de eso. Con mi mamá nos estábamos riendo, creo que fue el viernes, que ella llegó y dijo, en el mercado se estaban cayendo a puños y la harina estaba ahí abierta. Y yo agarré y salí. Agarré, compré y salí. Entonces Dios provee. La otra vez estaba con mi papá y la cajera, mira, el señor de adelante dejó esta leche, si usted quiere llévesela. Solo. Como eso es suerte, eso es Quino Táchira, imposible que te toque eso. Pero es el Señor que te provee en medio de todo. Entonces, como decimos aquí que Él es el Altísimo, pero no lo enaltecemos, decimos que Él es proveedor, pero no creemos que provee. No, que Dios me va a bendecir, pero no creemos que bendice. No, que Dios nos va a sacar de esta y no lo creemos. Entonces, Dios demanda acciones de nosotros, acciones verdaderas para que cambiemos. Entonces, aunque es verdad que la situación está peor, y como dice el versículo de Job, que aunque oscureciera, para ti será como el mediodía. Y esa es la palabra que Dios me dio a mí. Y yo la recibí, siempre la recuerdo. Y la veo de verdad que alrededor eso es medianoche, pero para mí es mediodía. Porque Dios nos restaura dentro de todo y nos da y nos provee dentro de todo. Entonces no se preocupe, no se asuste. La situación va a estar peor. Y sin duda va a estar mucho peor. Y vamos a ver otra historia bíblica donde la situación fue 1000 veces peor a la nuestra. Pero Dios cambia todo en un santiamén. Porque Dios permite que todo llegue hasta el llegadero, que tú digas no hay nada que lo pueda resolver y luego se resuelve y tú dices fue Dios. Y eso es lo que Dios permite. Amén. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos y nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti, huérfano, alcanzará misericordia. Fíjate que dice, no nos librará el asirio. Asiria era un imperio en esa época bien poderoso. O sea, era la máxima potencia económica, militar del mundo, como decir hoy en día Estados Unidos, el equivalente actual de Estados Unidos. Entonces el pueblo de Israel estaba conquistado por otro y a lo mejor confiaban en que Asiria podría venir a liberarlos y sacarlos de eso. Y entonces aquellos dicen, yo no voy a confiar en Asiria, yo no voy a confiar en políticos, yo no voy a confiar en caballos, ni en trote, ni en tanques, ni en aviones, ni en la ONU, ni en nada. Yo confío en Dios. Entonces la solución no es humana, porque humanos van y vienen y países nunca salen del estancadero, pero la situación es espiritual. Y eso es lo que decimos cuando no nos librará el asirio. Nunca más diremos a las obras de nuestras manos, Dios es nuestro, sino que la obra de las manos eran los ídolos que ellos habían fabricado, el pecado de idolatría gigante que tenían allí. Entonces tenemos la necesidad no de ver algo y arrodillarnos ante una estatua para adorar y que ese es nuestro Dios. Entonces muchos pueblos no es nuevo. No les dije que el pecado no era original. Lo que cambia es el empaque. Entonces, desde hace miles de años, poníamos palos, piedras y les rezábamos y les orábamos. Entonces, y no vemos que hay un Dios vivo por encima de eso. Entonces, el pueblo de Israel se arrepiente de la idolatría, y la idolatría no se refiere únicamente a una imagen o a un santo o cualquier cuestión. La idolatría es todo aquello que yo coloque por encima de Dios. O sea, yo puedo idolatrar a una persona, yo puedo idolatrar al dinero, puedo idolatrar una carrera, puedo idolatrar el trabajo, porque Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Todo lo que no esté por encima de Dios es un ídolo para mí. Puede ser incluso un hijo, una persona. Entonces cualquier cosa es un ídolo y nosotros tenemos que sacar esos ídolos y poner a Dios en primer lugar. La enseñanza de todo esto es que pongamos a Dios en primer lugar y todo lo demás se arregla.
Entonces, si ponemos la esperanza en políticos, si ponemos la esperanza en que va a pasar algo, si ponemos la esperanza en ahí vamos a ver, nunca vamos a salir de eso. Mi esperanza está en Dios y mientras tanto Él resolverá. No sé cómo va a ser, pero Él dijo que resuelve y Él va a buscar la forma de resolver y me va a resolver mi problema. Y no me va a faltar nada en el entretiempo. Amén. Asimismo dice, porque en ti el huérfano va a alcanzar misericordia. Fíjense que Dios era nuestro Padre y aquí se llama al pueblo de Dios huérfano. ¿Cómo es eso? Porque nosotros voluntariamente decidimos salir de la protección del Padre y nos volvimos huérfanos. Entonces yo he sufrido en mi vida porque yo me salí de la protección del Padre. ¿Y cuál es el problema? Todos lo hicimos, pero tenemos oportunidad de volver. Y eso es lo que el Dios demanda. Vuelve a la casa, vuelve, aquí están las puertas abiertas para ti. Siempre van a estar abiertas. Yo decido si ir o no. Amén. Entonces vamos a alcanzar misericordia. Misericordia es el perdón inmerecido que Dios nos da. Porque ya al pecar, todos, bueno, le fallamos a Dios y listo, váyanse al infierno. Pero Dios no hizo eso. Dios nos dio la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de decir, pues este camino no es, yo me voy por el otro. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Entonces el arrepentimiento no es malo, lo vemos como algo negativo. No, yo lo veo con alegría, como una oportunidad de cambiar, de entrar por otra puerta. Amén. Yo sanaré su rebelión, o sea que es una enfermedad, o sea que Él es el médico. No es que yo voy a dejar de ser rebelde, o sea, es Dios el que nos va a sanar. Y bueno, a partir de aquí se refiere a la respuesta de Dios a la súplica que vimos antes, ¿no? Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Fíjate que Dios, los tiempos cambian, todo cambia, pero Dios no cambia. Entonces cuando Israel era bueno, Dios lo amaba. Y ahorita que Israel es malo, porque cambió, Dios lo amaba todavía. Entonces los tiempos cambiaron, todo cambió, pero Dios no ha cambiado. Y Dios se mantiene fiel y nos va a amar siempre incondicionalmente. Por eso, como vimos antes, con todo y eso yo los amé. Y con todo y eso nos ama. Y con todo y eso tiene misericordia de nosotros y de nuestro país y de nuestros hermanos y de nuestros vecinos. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Gracia es un regalo inmerecido. O sea, no te lo mereces, pero igual te amo. Entonces qué bonito es reconocer, yo no lo merezco, pero Dios me ama. Aunque yo me aparté de Él, aunque yo decidí no escuchar, ahí estaba Él para mí. Amén. Porque mi ira se apartó de ellos, como dijimos, cuando volvemos a Dios, su ira se aparta de nosotros. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Él va a ser nuestro rocío. Nosotros ahorita somos un palo seco, o podemos ser un palo seco, porque decidimos secarnos. No damos frutos para Dios, nos alejamos. Y dice que Él es nuestro rocío. Rocío es esa gotica de agua que condensa en las mañanas y está en las matas y las refresca, las reviva. Y Dios es nuestro rocío. No importa lo seco que yo esté, lo mal que yo esté. Si yo decido cambiar, el Señor va a venir como un rocío a mi vida y me va a refrescar. Me va a traer una paz gigante. Y lo digo por experiencia. Me va a traer tranquilidad, me va a traer gozo. Y una vez que yo descubra lo bueno, más nunca más voy a volver a lo anterior. Como estábamos hablando esta mañana, cuando se inventó la harina pan, alguien volvió a machucar maíz para hacer una arepa. Porque conociste algo mejor, no vas a volver a lo viejo. O quien lava a mano teniendo una lavadora. Porque cuando hay algo mejor, más nunca quieres volver a lo que es menos mejor. Entonces precisamente lo mismo ocurre cuando conocemos a Dios, queremos estar ahí, queremos buscar más de su palabra, ya no me interesan las cosas del mundo. Entonces, y eso es un proceso automático que Dios va a trabajar con nosotros. Y ese es nuestro rocío, Él nos va a revivir. Porque estamos muertos y estamos secos, pero Él nos va a revivir. Si yo estoy triste, si estoy preocupado, si estoy estresado, eso es sequedad, eso es amargura en nuestra vida y todos lo hemos tenido y lo tenemos. Y es normal tenerlo de vez en cuando. Pero Dios dice, yo soy el rocío, yo soy esa agua que te va a revivir, que te va a traer aliento, que te va a traer vida. Amén. Y dice que vamos a florecer como un lirio, o sea, como una de las flores más bellas que hay. Y extenderá sus raíces como el Líbano. El Líbano se refiere al cedro del Líbano, que es un árbol gigante, que es un árbol frondoso. Y dice que sus raíces se van a extender. Quiere decir que no es algo temporal, no es como una felicidad de 5 minutos y ya, porque la felicidad del mundo es temporal.
O sea, un borracho feliz con su caña, 10 minutos, se le va el efecto y vuelve a la miseria de siempre y se repite el proceso. El diablo engaña. La felicidad que Dios nos da llena y llena para siempre. Por eso Cristo dice que Él es el agua de vida y el que bebe de eso no va a tener sed jamás. Entonces, precisamente, una vez que nosotros tengamos a Dios, no vamos a querer ni vamos a desear otras cosas, sino que vamos a estar llenos para siempre, siempre que estemos pegados a esa fuente. Y nosotros nos comparan como árboles y dice que nuestras raíces se van a arraigar. O sea, que nada nos va a mover de allí. Que vamos a estar ahí firmes a pesar de todos los asedios, a pesar de todos los ataques, de todas las pruebas, de todas las dudas. Dios va a ser mi rocío, yo voy a crecer de tal forma que voy a estar firme en Él. Y nada me va a quitar y nada me va a sacar de allí. Por todos los problemas y circunstancias que yo vea, si yo estoy firme allí, tengo mis raíces bien arraigadas como este árbol. Amén. Y esa es la promesa que Dios nos da. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. O sea, no es que nada más está un árbol ahí. O sea, que es un árbol que da fruto y es un árbol que da olor, que da aroma. ¿Qué más quiere? O sea, no es que nada más somos un árbol fijo, porque hay árboles ahí que están ahí y no aportan nada. O sea, voy a ser un árbol frondoso, un árbol útil a su propósito. O sea, no nada más me restauró, que ya con esto de ser árbol es suficiente. O sea, y aún así nos decora aún más de lo que nos merecemos. Entonces, es increíble esa restauración de Dios. La restauración de Dios es completa, es enorme. O sea, es como que estábamos como unos mendigos y terminamos vestidos como príncipes y reyes. No es nada más toma una camisita, Dios te va a vestir con un traje de rey espectacular, desde un sentido espiritual, por supuesto. Entonces, volverán, fíjate que vuelve a decir volverán, o sea, ustedes se fueron, pero ahora volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo. Cuando dice se sentarán bajo la sombra, ¿qué da una sombra de un árbol? Da protección, da frescura, da cobertura. Cuando yo vuelvo a los caminos de Dios, tengo su protección, tengo su cobertura, su bendición, su frescura. Y el sol que está ahí afuera no me va a afectar porque yo estoy bajo esta sombra. Y estoy fijo allí y nada me va a mover. Y esa es la promesa que Dios le da al pueblo. Serán vivificados como trigo. O sea, si algo se vivifica, porque estaba muerto. Y hoy no damos ningún fruto, a lo mejor, o damos poco, pero nos va a vivificar como el trigo. Y el trigo es uno de los mejores granos que hay, uno de los más valiosos que hay. Sirve para muchísimas cosas, alimenta demasiado, y dentro del mercado, los que saben de economía, eso prácticamente sube y baja su valor como si fuera petróleo. O sea, que no es un bien como el arroz que tiene un precio fijo, más o menos, sino que a cada rato oscila por la demanda tan fuerte que hay de trigo. O sea, que es uno de los granos más valiosos. No con cualquier cosa nos están comparando. Vamos a dar cosas que alimentan. Vamos a dar fruto útil. Vamos a dar un fruto bueno para los demás, valioso. Entonces a lo mejor mi autoestima me dice tú no vales nada, pero Dios dice yo te voy a hacer como un árbol que va a dar trigo y va a dar vida a los demás, que va a alimentar a los demás. Y Dios tiene grandes planes para ti. Mi responsabilidad tomarlo, restaurarme y decir Dios cámbiame, cambia lo que tú tengas que cambiar de mí. Yo quiero ser este trigo, yo quiero ser este árbol. Quiero tener esta posibilidad, quiero tener esta oportunidad. Y es el Señor el que va a hacer esa obra. Fíjate que dice, yo sanaré su rebelión, no es mi esfuerzo propio. No es que yo voy a ser más santo y no voy a hacer esto. Eso no funciona. Es el Señor el que hace en uno. Lo que tenemos que hacer es dar el permiso, porque Dios nos obliga. Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer. Y ese haz lo que tengas que hacer, hay que estar dispuesto a soportar pruebas, hay que estar dispuesto a soportar calamidades, pero valen la pena. Valen la pena porque en un momento uno sufre un poco de tiempo, después dice, gracias a Dios, yo viví eso. Entonces, no importa nuestro pasado, no importa cómo iniciamos, no importa los sufrimientos de antes, importa es cómo vamos a terminar el camino. Entonces, Dios puede cambiar y reformar todo eso. Y florecerán como la vid, y su olor será como de vino del Líbano. Efraín, que bueno, decimos que somos nosotros, dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí seré hallado tu fruto. O sea que ya el pueblo va a decir, como les dije antes, conocimos algo bueno, no vamos a volver a lo de atrás. Ya que yo quiero yo con estas cosas,
¿Qué me importa a mí toda esta idolatría, todos estos pecados, todas estas adicciones que yo tenía? Si tengo algo mejor. Y fíjense cómo dice, yo lo oiré. O sea, no es que Dios dijo, bueno, te fregaste porque tenías una oportunidad y bueno, te doy la espalda. No, Dios te da otra oportunidad. Dice, yo lo oiré y miraré. O sea, que toda la atención completa. O sea, que Dios nos va a ver. ¿Quién es el creador del universo para verme a mí? Si nos ponemos a pensar. ¿Cuánta gente hay hoy en el mundo? ¿Cuánta gente ha habido en el mundo? ¿Cuánta gente habrá en el mundo? ¿Cuántos lugares hay en el mundo? Gente que tiene, bueno, más conocimiento que yo, mejor profesión que yo, mejor obra social que yo, mejor corazón incluso que yo. ¿Y por qué Dios me va a mirar a mí? Porque nos ama. Y esa es la razón. Y que con todo y todo nos ama y nos busca y nos quiere restaurar. Entonces nos va a oír y miraré y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Fíjate que es tu fruto. Dios quiere que tú des fruto. ¿Y qué es ese fruto que yo voy a dar? Las obras buenas y útiles que Dios quiere que yo haga para bendecir a los demás. O sea, esta restauración no es nada más para mí. Es para mí y para mi entorno. Si quieres que tu entorno cambie, cambia tú primero. Y eso hace automáticamente. No ores para que cambie otro. Cambia tú y luego el otro va a cambiar automáticamente. Con tu testimonio, con tu actitud. Y eso es lo que Dios quiere. Que volvamos a Él, que nos reformemos y Él nos va a restaurar. No importa lo mal que estemos, no importa lo seco que esté la vida. Él es nuestro rocío. Nos va a convertir en esos árboles frondosos útiles que van a dar frutos buenos para Él. Amén. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Otra vez los dos caminos. Dios dice, elige tú. Aquí está la verdad, aquí está el mensaje. ¿Quién es inteligente para aceptarlo? ¿Quién es justo para recibirlo? ¿Quién entiende y desea con todo su corazón dejar atrás su pasado e iniciar de cero su vida? Amén. Yo soy uno. Eso es todos los días, eso no es que hoy nada más. Yo mismo quiero cambiar aún más de lo que Dios me ha cambiado, transformarme más de lo que Dios me ha transformado, para llegar a ser este árbol bello y precioso que va a dar fruto. Y como siempre les digo, Dios habla claro. Dios no es sorpresa. Aquí dice, los caminos de Dios son rectos. O sea, no es que hay esquina, sorpresa, un cruce, un secreto. No, la verdad está aquí. La verdad es ir y volver a su camino, ir y volver a su palabra. Y dice que los justos vamos a caminar por allí, pero los que no, los que siguen en su rebelión, pues van a caer en esos caminos. Y no es venganza, sino que si no vuelvas a los caminos de Dios, no te vas a restaurar y vas a seguir así siempre. Entonces, si yo quiero que el entorno cambie, debo cambiar yo primero. Y el Dios es el único que tiene la capacidad y el poder de cambiar mi vida, de cambiar mi familia, de cambiar mi ciudad, de cambiar mi país. Entonces es momento de voltear y ver, estamos en una condición miserable, política, económica y socialmente, pero hay oportunidad de cambiar. Hay oportunidad de nacer de nuevo. Hay oportunidad de convertirnos y de restaurarnos. Que una vez estuvimos arriba y caímos, no importa, tenemos la oportunidad de volver a subir. Y creo que mis ojos lo verán. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Sí, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por los hermanos que estamos aquí reunidos, Padre Celestial. Te damos las gracias por esta oportunidad de cambiar que tú nos has dado, Señor. Queremos tomar esa oportunidad, Señor. Vengo ante ti con humildad, reconocer que soy pecador, Señor, que nos hemos alejado de tus caminos, Señor, como pueblo, Padre Celestial. Gracias por la misericordia que le tienes y le has tenido a nuestro país, Señor, por la misericordia que me has tenido a mí, Padre. ¿Dónde estaríamos nosotros parados si tu misericordia no fuera nueva cada mañana, Señor? ¿Qué sería de nosotros, Padre, si viniera de verdad todas las consecuencias de lo que nosotros hacemos, Padre Celestial? Gracias porque nos cuidas. Gracias porque nos guardas en medio de las tribulaciones, de los conflictos, de las cosas negativas que vemos y escuchamos, Padre Celestial. Queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos darte la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, que tú nos transformes, que tú nos moldees
y hagas en nosotros todas aquellas cosas, Padre Celestial, que tú necesites hacer para que nos convirtamos en esto. Tú eres el doctor, tú eres el médico, tú eres el que va a transformar nuestra vida. Lo único que nosotros hacemos, Señor, es entregarnos a ti, ponernos ante ti, Padre Celestial, y que seas tú el que nos revive. Con ese rocío, Señor, revive a los muertos, Padre Celestial, revive a los que estamos apagados, Señor. Los que estamos tibios, avívanos, Señor, en tus caminos. Queremos estar candentes, Señor, queremos estar despiertos, vivos delante de ti, Padre Celestial. Queremos ser ese vaso de honra útil que tú quieres que nosotros seamos, Señor, para nuestra gloria. Queremos que tus frutos se manifiesten a través de nosotros, Señor. Queremos ser útiles a ti. Tengo un propósito en esta vida y con tu compañía y tu Espíritu Santo yo lo voy a lograr. En nombre de Jesucristo, Señor, camino de salvación alcanzará su propósito. Como iglesia, Señor, en el plan universal que tú le has destinado, Señor. Venezuela alcanzará su propósito, Señor, y veremos con nuestros ojos las promesas que tú has dado. Las promesas que tú has dicho que cambiarás nuestra situación, Señor. Que tú has dicho que sufriremos, que has dicho que veremos bastantes cosas que nuestros ojos jamás habían visto y las estamos viendo, pero que después de eso nacerá una nueva Venezuela, Señor, que aunque va a estar envuelta en sangre, como lo dice tu palabra, Padre Celestial, y en ruina, va a nacer de nuevo, porque tú lo que has permitido que la maldad llegue a niveles enormes para arrancar todo de raíz y volver a empezar, Señor, como hiciste con Colombia, como estás haciendo con Egipto, Señor, como vas a hacer con Irán, que es tu promesa, como estás haciendo con otros países, como hiciste con el pueblo de Israel, Señor, como hiciste con Samaria. Nosotros lo confiamos, Señor, nos entregamos a ti, confiamos que tú eres el líder de nuestro país, que tú eres el que tiene el control, Padre Celestial, que tú eres el que sabe qué es lo que va a hacer y cómo hacerlo, Señor. Esto no tiene salida humana, Señor, y no confiamos en Asiria, confiamos en Jehová de los ejércitos, confiamos en ti, Padre Celestial, no confiamos en políticos, confiamos en el Rey de Reyes, que es el que nos va a salvar y rescatar de esta situación. Y nuestra familia cambia, mi vida cambia, mi actitud cambia, mi nación cambia, porque yo me restauro, porque tú traes restauración, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que nos des como pueblo de Dios esa calidad humana, Padre, para interceder por los demás, Señor. Queremos orar por todos aquellos venezolanos, Señor, perdidos, Padre Celestial. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor. Ayúdanos a sentir como tu corazón, como dice la canción que vamos a cantar, Padre Celestial. Queremos que tú cambies la situación de nuestro entorno, pero para eso nosotros cambiaremos y llevaremos tu palabra a cada rincón de Venezuela, Padre Celestial, para que el pueblo te conozca, se devuelva de sus malos caminos y se restaure. Y tú verás, dijiste que veremos una nueva Venezuela, y mis ojos la verán, y yo me aferro a eso, Señor, y nos arrepentimos por cada vez que pensamos y decimos lo contrario, Señor. Perdónanos por maldecir a nuestro país cada vez que nos quejamos, Padre Celestial, porque tú llamas las cosas que no son como si sí lo fueran, Señor. Tú dijiste que Abraham era justo en el momento que no lo era, y tú dices que Venezuela es tierra de gracia aunque hoy no lo sea, que Venezuela es tierra de riqueza aunque hoy no lo sea, y nosotros lo creemos porque tú lo has dicho. No sabemos qué vas a hacer, pero tú vas a resolver porque tú lo has dicho y tú no mientes. Amén. Por
situación en nuestro país y en nuestras vidas. Amén. Hermano, créalo. Aunque no se vea, créalo. Porque muchas historias, en la historia de la humanidad y en la Biblia no había salida, pero Dios halló salida. Hitler era invencible y Dios lo venció. La Unión Soviética cayó cuando parecía caíble, que perseguía la palabra de Dios. Y así podemos nombrar innumerables ejemplos. El reino de Herodes tuvo un fin. Y el reino del diablo en Venezuela va a tener un fin. Amén. Y no será para siempre. Y nos aferramos de eso. Y Venezuela es nuestro país. Amémoslo. Hagamos lo que tenemos que hacer en lugar de quejarnos. Y Dios va a ser el rey. Si yo hago lo que tengo que hacer, Dios resuelve lo demás. Amén. Dios los bendiga grandemente. Un equipo para servirle a Dios.